Bueno, un saludo a todos y a todas, por aquí por Historias Globales desde el Sur. Hoy tenemos tres invitados, invitadas de lujo. Por un lado tenemos a Fidel y a Fabiola, por el otro a José Luis, tres profesores de la Universidad Nacional de las Artes en Venezuela. Y vamos a estar dialogando en esta oportunidad en torno a temas vinculados a la descolonización, el arte, la producción artística, estéticas decoloniales y lo que surja a lo largo del diálogo, ¿no? Tres compañeros con los que hemos venido conversando ya desde hace varios años, sobre todo a partir de la Escuela Descolonial de Caracas del año 2016 y todo lo que devino a partir de allí. Entonces, para no quitarles más tiempo a ellos de sus presentaciones, vamos a comenzar a... primero vendrá Fidel, luego Fabiola y por último José Luis. Van a hacer una pequeña presentación, una pequeña exposición y luego abriremos para conversar entre los cuatro, entre las cuatro. Entonces, bueno, sin más, Fidel, adelante. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Aquí cerquita del Guaraíra Arepano, que es una montaña mágica, sagrada para los pueblos del Caribe. Estamos aquí también como celebrando la vida de Juan José Bautista y recordándolo en cada compartir y en cada encuentro que tenemos entre nosotras y nosotros. Bueno, gracias a la invitación de José Romero Lozaco con esta iniciativa tan importante que son los encuentros a partir de las historias globales del sur, por abrirnos esta oportunidad para ir no solamente compartiendo, sino también construyendo, produciendo en el momento, pensamiento con el cual narrarnos y narrarnos a nosotras, a nosotros mismos y también narrar a quienes quieran escuchar lo que venimos produciendo desde aquí, desde los pueblos del sur. Aquí estamos desde Caracas, le mandamos un abrazo grande. Nos reunimos hace un par de días, José Luis Omaña, Fabiola José y yo, y estuvimos un poco preparando la participación de hoy y acordamos leer un texto de Benjamin titulado El autor como productor, que es un discurso que pronunció, que compartió Benjamin a invitación del Partido Comunista Francés en el Instituto de Estudios del Fascismo en París en el año 1934. Y partir de ese texto en función de tomar algunas premisas que desde el pensamiento crítico se relacionan con la función del arte, la función del autor y su compromiso con las luchas revolucionarias, con las transformaciones, con los movimientos populares. En ese texto, bueno, yo pude resaltar algunas ideas que me interesan desde la perspectiva de los estudios musicales, de los estudios musicales desde una posición descolonial, que es desde la disciplina en la que yo me estoy desarrollando, ¿no? Eh, y allí, bueno, se plantean algunas ideas como la libertad del poeta, la libertad del creador, de la creadora. Se plantea, digamos, la discusión en cuál es la tendencia ideológica y cuál es la calidad del arte que le sirve a la revolución. Y, bueno, obviamente que Benjamin plantea allí y señala, advierte, lo señala como una advertencia incluso afectuosa hacia los intelectuales burgueses de izquierda, recordándoles que el ubicarse en una posición del oprimido no es suficiente para operar la transformación de esa realidad. Y que si esa transformación no ocurre, si no operan en la transformación de la realidad, su obra, sea literaria, musical, pictórica, etcétera, será una obra contrarrevolucionaria. Y él pone allí como ejemplo el caso del fotógrafo Rengel Paz, bueno, que un poco se dedicó a hacer fotografías de los espacios, digamos, marginalizados de las grandes urbes, sobre todo en Alemania, para retratar la miseria y denunciar la miseria, ¿no? Pero Benjamin
llama la atención diciendo, bueno, que la miseria se convirtió entonces en objeto de consumo a través de la fotografía de Rengel, ¿no? Entonces, bueno, no basta solamente el decirlo, no basta solamente el denunciarlo, sino que hay que operar en función de esa transformación. Otro caso que cita Benjamin en su conferencia es la experiencia, bueno, muy conocida, de Brecht y Eisler, la producción, digamos, o la creación, el congenio de estos dos colegas, digamos, alemanes, Bertolt Brecht y Hans Eisler, con la creación de una serie de cantatas, ¿no? Él menciona allí la titulada La Decisión, pero hay otras cantatas que hicieron conjuntamente, como Madre, como Lenin, y que, bueno, de alguna manera es una búsqueda a la agitación, a llevar, digamos, el contexto de la lucha de clases, que es digamos, una categoría que pone allí también Benjamin en la conferencia, poner el contexto de la lucha de clases en los ambientes de los trabajadores y generar una representación de la realidad a través del teatro, el teatro épico de Brecht y la música, digamos, vinculada con la idea del realismo socialista, de la música que entra en ese género musical del realismo socialista, que va, digamos, a traspasar el romanticismo hacia un dodecafonismo, un serialismo, y que se inserta en los espacios laborales para invitar a las y los trabajadores de la fábrica a formar parte de unos elencos masivos que son, digamos, como coros de no profesionales, de coralistas no profesionales, eh, y así entonces formar parte protagónica del desarrollo de la obra, ¿no? A partir, digamos, sí, de una serie de ensayos previos, musicales y escénicos, en donde participan el director de la orquesta, los músicos de la orquesta, algunos cantantes profesionales y estos cantantes no profesionales que serían las y los trabajadores de las fábricas, ¿no? Entonces, bueno, allí van, digamos, historias como el capataz que humilla a sus hermanos, a sus vecinos de la barriada donde viven, el gerente de la fábrica que abusa sexualmente de una trabajadora menor de edad y la deja encinta, digamos, la embaraza, etcétera. Todas esas manifestaciones, digamos, de violencia discutidas, reflexionadas a partir de esa convocatoria a participar en la recreación de una obra sinfónico-coral como era, digamos, la posición, la propuesta de Brecht y Eisler, ¿no? Entonces, bueno, tenemos allí algunos elementos que ponen, digamos, en discusión con lo que nosotros venimos de alguna manera trabajando, que en el caso mío particular soy músico de formación y que, bueno, venimos tratando de construir una narrativa histórica sobre las músicas de tradición popular comunitaria que nos permitan articularla con este proceso en que los pueblos, digamos, se han movilizado en función de gestionar el poder político, como en el caso de Venezuela con la revolución bolivariana. ¿Cómo apuntalar estos procesos? ¿Cómo hacer la crítica también de estos procesos desde la creación estética, que en este caso mío particular es la música, ¿no? Entonces, partiendo, digamos, de esta propuesta de, de Benjamin, donde el productor, digamos, el autor, fija posición por algún bando, digámoslo de esta manera, ¿no? Incluso, incluso el autor, digamos, de origen burgués, de izquierda burguesa, pero con conciencia revolucionaria, lo llama Benjamin allí, es invitado a asumir una posición, digamos, de construcción, de transformación de la realidad, de un horizonte de sentido, desde mi perspectiva ahora, desde un mismo horizonte de sentido, porque finalmente, digamos, finalmente no, en todo caso,
la relación que hemos construido a partir de la noción de lucha de clases es es una relación que a veces queda vaciada de contenido crítico. Es decir, el horizonte de sentido del obrero europeo no es el mismo horizonte de sentido que el obrero latinoamericano o del sur. Pero el horizonte de sentido de ese obrero europeo, atravesando además todos los procesos de opresión y de construcción de sentido que ha generado la modernidad y el capitalismo a través de ciertos mecanismos, termina siendo el horizonte de sentido del burgués que lo explota. Entonces, una vez que ese obrero alcanzó a tener una especie de sensación de bienestar, ¿no? Esa idea política o politizada del estado de bienestar, en que el obrero, bueno, ya tiene su casa, que el obrero puede mandar a la escuela y a la universidad a sus hijos, que tiene un carro, etcétera. Bueno, va a ir construyendo el mismo horizonte de sentido que el burgués explotador, ¿no? Sí, que el dueño, digamos, de la fábrica. Entonces, en ese sentido, partir de la lucha de clases como espacio de disputa o de diferencia para la producción para la creación estética, para la producción desde el ámbito de las artes, el ámbito de la música, en este momento, ¿no? En pleno siglo XXI, pareciera que es digamos que deberíamos mirar un poco más hacia adelante, ¿no? Y trascender esta dinámica dicotómica a veces, pero muy coherente y muy consustanciada entre las izquierdas y las derechas, ¿no? Entre la búsqueda de o la disputa, digamos, del poder dentro de la modernidad, dentro del Estado burgués, la disputa del poder de la clase obrera, dentro de ese mismo Estado burgués, dentro de ese mismo horizonte de sentido, que es el mismo horizonte de sentido que ha impuesto la modernidad occidental. Entonces, bueno, se trata un poco también de permitirnos dar hacer un giro descolonizador, sí, hacer una crítica descolonial que nos permita entender a partir de qué lugar comenzamos en este momento, en este siglo XXI, desde el sur, esa lucha o esa producción de sentido más allá de la idea de lucha de clase, es decir, más allá del conflicto izquierda-derecha dentro de la modernidad occidental. Y bueno, parte un poco de esa reflexión a mí me ha llevado a generar o sí, a pensar, a entender esa interpelación que Chávez en el 2012 nos hace con el golpe de timón, ¿no? Con el decreto de comuna o nada. Hay allí una interpelación en el momento en que Chávez plantea que el espíritu de la comuna es más importante que la comuna misma en ese momento. Es decir, primero que la constitución política o económica de la comuna, pareciera ser que es más importante la constitución de un espíritu de la comuna, de un espíritu comunal, de un espíritu comunitario. Entonces, desde ese sentido, un poco se vincula con lo que viene planteando Juan José Bautista, de trascender, ¿no? De la conciencia social a la conciencia comunitaria y de de empezar a plantearnos la posibilidad de una conciencia transmoderna partiendo de una comunidad transmoderna como horizonte de sentido. Entonces, bueno, esa comunidad transmoderna como horizonte de sentido está más allá del horizonte de sentido instalado por la modernidad como el horizonte burgués de sentido. Está más allá que el horizonte
de sentido que instala la superación o la resolución de la lucha de clases y la instalación, digamos, de la clase obrera como la clase hegemónica, la clase generadora de la revolución. Está, digamos, más allá del sentido que Occidente la ha impuesto en esa lucha entre lo bueno y lo malo, entre lo bello y lo bueno, como lo entendemos entonces en Occidente. Entonces sería, como lo plantea Juan José en esa ruta, un camino o varios caminos existenciales para avanzar hacia esa comunidad transmoderna. Y él plantea, Juan José plantea, que lo primero es una revolución espiritual. Hay una revolución espiritual que permite una revolución política y una revolución política entonces que permite esa revolución económica. Pero entonces, bueno, ¿cómo hace la música para generar un espacio de disputa, un espacio de acompañamiento, un espacio de producción de sentido en esta ruta existencial planteada por Juan José? ¿Cuáles son esas músicas que podrían presentarnos aquí el espíritu de la comuna reclamado por Chávez? ¿Cuáles son esas músicas que narran la historia de ese pueblo en lucha? ¿Cuáles son esas músicas capaces de poner en el presente el espíritu de nuestros antepasados? Y entonces, bueno, allí viene, digamos, como punto de partida, y voy ya aquí cerrando, la idea de proponer que las músicas sean aquellas músicas de tradición popular comunitaria que la misma modernidad, es decir, la historia de la música occidental, en su proceso de secularización al que ya nos tiene acostumbrados, transformó en folclore. Es decir, desacralizó la potencia transformadora de esas músicas de tradición popular comunitaria, las convirtió en un espectáculo del Estado-Nación y al mismo tiempo las preterizó, es decir, las sepultó en ese pasado lineal también construido por la historia como, como por la historia de la modernidad, la historia, el relato ario de la historia de la música de nuestros pueblos. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí como introducción a mi tema, es decir, cómo pensar cómo generar una reflexión sobre la estética, más allá, digamos, de la noción ficticia creada por la modernidad de este término, pero que además apuntale el proyecto político de liberación desde el pensamiento descolonial, que efectivamente nos sirva no como una trampa para escribir kilómetros de papel y generar una reflexión que no tenga de verdad ningún sentido y que nos sirva como sustrato, pero también como mecanismo, pero también como motor para avanzar en este recorrido que más allá de la lucha, que más allá de la lucha de clases, que más allá de las opresiones, tiene que tener, digamos, la posibilidad o tiene que tener la tarea de comenzar a vislumbrar o a previslumbrar esa, esa comunidad transmoderna que nos plantea Juan José Bautista. Bueno, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fidel. Hay un montón de cosas que me vienen, eh, que se me revelan a partir de tu presentación, pero voy a dejarlo un poco para comentar al final, ¿no? Para cuando entramos en el diálogo y así aprovechar y administrar mejor el tiempo, ¿no? Ahora vendría Fabiola, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Para mí
una alegría, pero también es un desafío, ¿no? Compartir estas reflexiones que están a veces un poco como sueltas. Y bueno, gracias a José Luis por la idea esa de comenzar por este texto de Benjamin, el autor como productor, ¿no? Y bueno, un poco como punto de partida simplemente, ¿no? Que aunque Benjamin intenta dar esa mirada o una mirada al problema del artista revolucionario, en este caso él se centra como en el escritor, ¿no? En la poesía, en la literatura, ¿no? O el que produzca un arte con una nueva funcionalidad que sirva al socialismo, como él lo dice. Toda esa elaboración teórica está basada en esas relaciones sociales determinadas antes por las clases sociales, ¿no? Como decía Fidel. Entonces, bueno, el proletario, sabemos que se erigió como ese sujeto de la revolución, pero que no podemos olvidar que ese proletario, en tanto tal, en tanto eso que representa, es ya un sujeto que está subsumido por la modernidad como parte fundante de las relaciones que sostienen al capitalismo y a la propia modernidad, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, Rafael Bautista, en su conferencia Lucha de Clases y Descolonización, nos llama la atención sobre que esta construcción que es el proletariado, es una creación misma del capitalismo, cuando los campesinos, las campesinas son desplazados a la ciudad, donde entonces venden su fuerza de trabajo por un salario miserable y lo hacen dentro de una lógica moderna de competencia que acaba entonces con el sentido comunitario que traían producido por su forma de vida anterior, que es la forma de vida campesina, ¿no? Entonces, bueno, esto yo siento que es lo mismo que ya nos expresaba Juan José Bautista, a quien estamos, por supuesto, dedicando, invocando en esta conversa, de otras maneras, ¿no? Ya en su texto hacia la reconstitución del ser humano como sujeto, que además nos compartió en esa Escuela Descolonial de Caracas, creo que en el mismo 2017, es de ese mismo año el texto, y que él mismo dice allí que está en diálogo directo con dos trabajos de Franz Hinkelamer, uno de ellos sobre la reconstitución del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, Juan José antepone a esto que dice Hinkelamer su hipótesis, que es la siguiente. La reconstitución del pensamiento crítico implica también la reconstitución de la humanidad del ser humano, que está siendo reducida sistemáticamente a objeto de dominación y explotación por el capitalismo, hacia su condición como sujeto no solo de la praxis y la liberación, sino de su condición humana como sujeto. Entonces, bueno, allí también en ese texto dice Juan José que Marx ya nos advertía que la degradación del ser humano a objeto había empezado con la objetualización del trabajador como una mera mercancía, ¿no? Pero además que aquella promesa de libertad de la modernidad, ya desde mediados y fines del siglo XX, la estamos comprobando empíricamente, que estamos viviendo en una situación exactamente contraria a esa promesa y a esas grandes promesas o tareas de la modernidad, de llegar entonces supuestamente a un estadio humano, cultural e histórico, donde el ser humano, después de tanta lucha, historia, odisea humana, progreso, evolución, etcétera, se iba a constituir definitivamente en ser humano libre, racional, independiente y soberano. Entonces, bueno, allí Juan José me da otro elemento muy importante para mis posteriores reflexiones, que lo recupera él de Marx y de los Grundrisse, donde nos muestra cómo lo primero que el capitalista y el capitalismo se plantean como problema es el problema del consumo. Y esto es de quiénes iban a consumir lo que ellos iban a producir. Porque, como bien dice Marx, esto es una cita textual, el capitalismo no solo produce una producción, sino que produce su propio consumo. Y gracias a la producción de su consumo es que puede reproducirse. Si no produce su propio consumo, es imposible su reproducción como capital. Y de allí la importancia del planteamiento de Benjamin de
el autor como productor, ¿no? También. Entonces, bueno, en este mismo texto, Juan José conecta directamente con Benjamin y dice que de una forma benjaminiana, así lo dice él, hay que darle un golpe de timón al sentido de la historia para volver paso a paso por las huellas destructoras que de la comunidad ha hecho el capitalismo, para ver cómo es que se podría reconstituir humanidades en proceso de extinción masiva. Así lo dice Juan José textualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi trabajo de investigación que llevo en la universidad, y que bueno, es parte de mi maestría, pero digamos, es un trabajo que está siempre en proceso, y que es sobre el canto liberador o el canto con sentido liberador, para el cual además parto de las músicas igualmente liberadoras que los pueblos hemos producido, hemos creado desde nuestras propias cosmovisiones, reinterpretándolas incluso con interferencias modernas, pero sin perder esa conexión con nuestros contextos. Yo allí identifico el cantar estas músicas de las que hablaba Fidel, de tradición comunitaria, como un camino existencial posible para reconstituir a este sujeto y a esta sujeta en sujetos humanos a través de unos cuerpos que, habiendo sido despojados de esa humanidad, habiendo sido negados, invisibilizados, son sin embargo capaces, desde una racionalidad por supuesto distinta a la razón moderna, son capaces de intuir, de sentir o de presentir aquellas memorias, aquel tiempo sagrado que no es el tiempo moderno, el poder recuperar justamente ese sentido de comunidad, pero además un sentido de comunidad como una comunidad de parientes, humanos y no humanos, como lo decía también Juan José, y para entonces reexistir, ¿no? Como lo dice Albán, que, bueno, que se trata de esos mecanismos que los humanos o que los pueblos han inventado para, con todas las opresiones y con todo lo que tienen, bueno, poder recrear o recrear, sí, su vida, ¿no? Y entonces reexistir. Más que resistir, bueno, el reexistir. Entonces, bueno, en ese trabajo de maestría, por ejemplo, yo allí, a través de unas experiencias, que fueron, bueno, que se tratan de interpretar nuestro repertorio popular de tradición comunitaria, también de unos talleres de cantos de trabajo con mis estudiantes de canto, y a través también de experiencias de creación y experiencias de improvisación en el canto y en la música, bueno, verlas como unas acciones cotidianas que pueden desempeñar una labor descolonizadora al poner en evidencia aquellas capas que están negadas y que están pugnando allí por salir desde una pulsión originaria presente en nuestras músicas populares. O sea, yo le otorgo, porque siento que lo tienen, esa pulsión originaria a las músicas que han sido producidas, digamos, ancestralmente, ¿no? Por esos pueblos. Y constituyendo entonces como una fase previa para poder pasar luego a esa fase de liberación que Dussel muestra como un segundo momento, que es como el momento de máxima creación, de máxima expansión y libertad. Entonces, para mí el cantar estas músicas es en sí mismo un acto colectivo, además, porque, o bueno, colectivo, comunitario, con ese sentido comunitario, porque cuando yo canto, cuando una cantora, un cantor canta estas músicas con ese sentido, entonces canta a las y los cantores que también lo hicieron en tiempos, digamos, anteriores, incluso antes de cantar esa canción en particular específica, puede ser otras canciones, pero del mismo género, incluso si la canción es nueva, bueno, entender que en esa canción que está conectada con esa tradición comunitaria y con ese contexto, cantan no solo quienes lo han cantado en esos momentos, sino hombres y mujeres que históricamente han vivido esas problemáticas que allí se cantan y que nosotros como cantores y como cantoras, hombres y mujeres, contenemos también en nuestras subjetividades, por supuesto. Entonces, bueno, finalizar con esta pregunta, que es una pregunta que surge también desde la pregunta original de la hipótesis del trabajo de pregrado de filosofía del profe Juan José,
por qué pensamos lo que pensamos cuando pensamos y que después él mismo le fue dando vueltas y después era qué pensamos cuando pensamos lo que pensamos y así. Yo me pregunto qué cantamos cuando estamos cantando o cuando cantamos lo que cantamos, ¿no? O cuando creamos y cantamos nuestras propias canciones o las canciones que ya han sido creadas y cuando improvisamos también, ¿no? Y en ese ejercicio de indagar en lo profundo de una misma, con o sin la mediación de otro creador, pero sobre todo creo que en ese punto de creación, y eso lo hablábamos el otro día con José Luis, ahí hay quizás la posibilidad de acceder más directamente a aquello que está allí sumergido, a esa ancestralidad que pudiéramos creer borrada, pero que se manifiesta en los momentos de creación, de recreación y de creación del canto, donde surge un contenido que ha estado en latencia en nuestra memoria, en nuestra subjetividad, en nuestra corporalidad, lo sepamos o no lo sepamos, ¿no? Intuitivamente recurrimos a una memoria que no sabe de tiempos profanos, sino que nos pone en el lugar de, por ejemplo, la abuela reproduciendo una acción similar a la que realizaran aquellas mujeres, o en el lugar de aquellas mujeres que son protagonistas de historias, que entonces las contamos ahora otras mujeres que habiendo estado o no, habiendo padecido o no sus mismas realidades, podemos empatizar con esos dolores o con esas alegrías. De esta manera, nos hacemos parte de esa comunidad que vibra junta, que siente junta, porque canta junta desde tiempos muy antiguos y desde donde venimos reexistiendo en defensa de nuestras vidas y finalmente de todas las vidas y de la existencia toda del planeta. Hasta allí. Muchas gracias. Pues continuando como venimos, ahora le corresponde a José Luis, tu turno de palabra cuando estés listo. Adelante. Ok. ¿Cómo estamos con el micrófono? Bien. Ok. Bueno, lo que Benjamin plantea en el texto que estamos citando es la necesidad de reinsertar la valoración de las técnicas del arte, de la poesía, de la música, del cine, etcétera, de las llamadas artes, en los procesos y los medios de producción. Es decir, no situar a las artes ante o frente a las fuerzas productivas, sino dentro, siendo parte de las fuerzas productivas y por ende también afectadas, estas artes, como toda otra fuerza productiva, por el capitalismo y por la modernidad. Esto implica la pérdida de la autonomía del arte, la pérdida de la especialización profesional del artista, lo cual también implica la redefinición del concepto de obra de arte, más allá o fuera del concepto de genio, es decir, más allá de la estética. Así Benjamin saca o desplaza las técnicas del campo de autonomía en que la teoría estética las situó, las técnicas artísticas, a partir de Baumgarten y de Kant, basados estos dos en la división social del trabajo que se plantea en el Renacimiento y en la sobrevaloración que en esa división, por razones políticas y geopolíticas, tuvo y tiene la pintura, la arquitectura y la palabra de quienes empiezan a ser considerados autores, artistas, genios de nombre y firma, que como sabemos es un fenómeno estrictamente de la modernidad. Y esto es lo que me interesa comentar en estos minutos, este campo de poder autónomo, o con aspiraciones de autonomía, sustantivo y ontológico, que se instala como hegemonía mundial en el siglo XVIII con el romanticismo alemán. Y me refiero a la estética, como filosofía del arte, y no solo como filosofía del arte, sino también como filosofía de la producción y control de la sensibilidad, de la subjetividad. Y que es un campo que produce los efectos, me parece, es mi hipótesis, produce los efectos contrarrevolucionarios que Benjamin critica en el texto y de los cuales él como que quiere como salvar, por decirlo así, a quienes escriben, hacen música, cine o hacen aquello que nosotros solemos llamar artes. Esos efectos recaen en la desvinculación de las y los artistas y de su trabajo del proceso de producción y de los medios de reproducción de la vida. Como si el arte fuera una dimensión aparte, apartada de los procesos de trabajo, que está más allá del bien y del mal y de la verdad,
que es como se teoriza a partir de Baumgarten y de Kant, y que ha servido esta teorización y esta valoración del arte, de las artes, para generar castas espirituales, como dice Benjamin en el texto. La casta de los autodenominados hombres de espíritu, es decir, los intelectuales que serían los profetas secularizados del Dios del capitalismo como religión, para seguir citando a Benjamin, y que se sienten más allá del bien, el mal y la verdad, y que pueden ser incluso hasta castas de izquierda, y esto es lo que Benjamin insiste en esto en el texto, no importa que sean castas de izquierda porque lo que generan es igual pura ideología, es decir, pura creencia en la distancia necesaria de su trabajo intelectual respecto a las luchas de las y los oprimidos, aunque simpaticen con esas luchas. Una distancia que los artistas intelectuales de izquierda creen solucionar generando contenidos revolucionarios, pero sin poner el cuerpo o sin exponer su medio de producción en o dentro de las luchas, y que al final lo que hacen es abastecer los aparatos productivos hegemónicos, pero sin transformarlos. Esas consecuencias del arte comprendido fuera de los procesos de producción, fuera de los conflictos y tensiones históricas de las fuerzas productivas, como si el arte estuviera fuera de la historia, o como si fuese el punto cero de la historia, que es un poco como lo plantea Hegel, y que tiene sus raíces filosóficas en la estética, que nosotros estamos comprendiendo la estética como una característica de la colonialidad, es decir, como una característica del proyecto civilizatorio moderno, una de las características del patrón colonial de poder. La estética entonces se nos está apareciendo, y este es como el asunto de nuestra investigación, como la forma, como el envoltorio en que se concreta en nuestras vidas cotidianas la raza, el sistema sexo-género, la clase y la cristiandad. La estética entonces es un marco categorial inventado en la modernidad, consecuencia de la modernidad, inventado por los alemanes en el siglo XVIII, en una tradición que viene de la cristiandad y que a partir de Baumgarten y Kant se consolida como un marco categorial, como un mito de la modernidad, como un horizonte de existencia y de sentido para la producción de la subjetividad de la modernidad, sobre todo en ese periodo en el que el poder de Europa viaja del sur al norte y que culmina en la obra teórica y política de Kant, Hegel y Humboldt, es decir, en eso que a veces llamamos el poder epistémico de la Alemania, que se mundializa, la Alemania prusiana, que se mundializa con la Revolución Romántica. Para eso, esta gente en este periodo, con su poder acumulado, inventa etnocéntricamente una genealogía para el concepto de estética que están formulando. Una genealogía que plantean como transhistórica y como si fuera natural. Esa genealogía hace posible lo que estamos denominando el ego estético, como la tercera pierna de la subjetividad de la modernidad, la pierna espiritual del proyecto civilizatorio secularizador de la modernidad, como la tercera pata de la mesa de la subjetividad de la modernidad que se funda sobre las otras dos, que sería la pata del ego cogitans, fundada sobre el ego cógnitivo, como también nos ha enseñado Luciano. La estética se utiliza para generar una identidad entonces entre sentimiento, belleza y arte de genio, que resulta en verdad en un sentimentalismo autoerótico y egocentrado como modelo de subjetividad humana, y que afecta a todos los campos de poder. Se trata de una identidad que solo corresponde a las necesidades espirituales no europeas, pero que por la vía de la Revolución Romántica se nos impuso como universal. Por eso nos parece que la estética no tiene posibilidad de conducirnos o de ser parte de ningún proyecto emancipatorio. También vemos que la estética es uno de los marcos categoriales de la modernidad, de los más difíciles de roer, de los más difíciles de identificar y de caracterizar, y por eso de trascender. Porque lo que vemos es que el horizonte de vida que produce la estética, que sería como su misticismo, actúa de tal forma en las subjetividades y constituye de tal forma las intersubjetividades que pareciera que no hubiese otro horizonte existencial posible. Incluso vemos recurrentemente que en los proyectos de liberación y en las teorías, en los debates incluso descoloniales y del pensamiento crítico del siglo XX, se insiste en la posibilidad de algo así como una estética crítica o emancipatoria, o de la liberación, o insurgente, o revolucionaria. Pero siempre se hace, una cosa que estamos notando, dentro de los mismos límites genealógicos y filosóficos que producen los alemanes en el siglo XVIII. Es como si la posibilidad de caracterizar la colonialidad del poder, del ser, del saber, del sexo género, no fuese la misma posibilidad o no tuviera la misma potencia
que la caracterización, que la posibilidad de caracterizar la condición estética de la modernidad, el carácter estético del patrón colonial de poder. Y así la estética ha quedado a salvo de los debates descoloniales hasta ahora. Al parecer, no se ve que se trata de un horizonte de sentido y una zona de poder construida por la modernidad, sino que se ve como parte de la naturaleza humana, incluso como parte constitutiva de la vida misma, y no como lo que nos parece que en verdad es, una característica del patrón de poder de la modernidad. Así, o una más como el sistema sexogénero, como el sistema de producción capitalista, como la raza o como la fe cristiana. El asunto está entonces en identificar cómo la estética opera en las realidades, y no solo en las artísticas, y está constituyendo nuestras cotidianidades hasta en las formas más sencillas de concreción de la vida cotidiana. Y lo que estamos viendo en la investigación es que la estética opera como una mediación mística entre los patrones coloniales de poder y nuestras experiencias cotidianas de vida. Una mediación que está constituyendo a cada instante nuestras subjetividades, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestra digestión, nuestras expectativas de vida, nuestra corporalidad viviendo toda, nuestra psique, nuestra atención, y por ende nuestro trabajo, nuestro contacto con las realidades y nuestra interpretación y vivencia del cosmos. Entonces, es una mediación a través de estética, lo estamos definiendo como una mediación a través de la cual operan la raza, el supremacismo blanco, el sistema heterosexo-género, las clases sociales y la religiosidad del proyecto histórico de la cristiandad y de la modernidad. Una mediación que opera como horizonte existencial que genera dispositivos de captura de la atención. Y lo que vemos es que la fórmula básica de esos dispositivos se fundan en este concepto del como sí, que además Kant plantea claramente en la crítica de la facultad de juzgar, ¿no? El como sí, ¿no? El reino de las apariencias, que sería como, bueno, el como sí, el aparecer de las mercancías, el aparecer del sexo género, el aparecer de la raza, el aparecer de la fe cristiana, ¿no? La estética hace que la raza, el sexo género, la clase, la religiosidad católica protestante se vivan como si fueran naturales, como si fueran verdades biológicas y realidades. Por eso decimos que el como si es una lógica, la lógica de la apariencia, que sería la lógica estética, es decir, la forma que estamos planteando que sería como la forma misma de la ideología, su fórmula genérica, es decir, que se plantea en términos de su maquillaje, su fachada, su envoltura, que es además una fachada y envoltura anestesiante. En la experiencia estética totalizada y mundializada por la Ilustración y el Romanticismo, el como sí opera como realidad. Este es el asunto, este sería como el asunto más grave, ¿no? Opera como realidad, como apariencia concreta de vida, que se realiza como apariencia pragmática y práctica en las mercancías, en la raza, en el sexo, en la fe cristiana. Esta pragmática del como sí, que es una lógica, insisto, a través de la cual operan los patrones de poder, ocurre, se realiza y se materializa, se produce y se reproduce en el contacto cotidiano con el mundo, y tiene y está hecha de espíritu, y constituye una espiritualidad oculta, encubierta por el secularismo de la modernidad. En los contenidos del contacto cotidiano con el mundo, en la experiencia constructora y dialogante de ese contacto, está el espíritu de lo que estamos llamando esa pragmática de la estética, ¿no? El espíritu del como sí, de esa pragmática y de esa lógica, de esa racionalidad. El espíritu del como sí, del aparecer de las apariencias como forma de vida o como vida verdaderamente humana. Por eso estamos diciendo que la estética es la máscara blanca sobre todas las pieles del mundo. Ahí citamos a Fanon, por supuesto. O también es el envoltorio del fetichismo de la mercancía, de Santo Marx. O también es la presencia y la apariencia de los cuerpos heterosexuados, clínica y socialmente producidos de hombres y mujeres. Pero también es el altar de la fe cristiana, donde se sacrifica al empobrecido, a la empobrecida, al esclavizado. Y la lógica estética, entonces, esta lógica nos hace pensar así. Si es blanco caucásico, neuroeuropeo, o se parece, entonces parece o se nos aparece como humano. Si es negro, indio, mestizo, empobrecido, o se parece, entonces parece o se nos aparece como menos humano o infrahumano. Y esa apariencia determina la verdad del ser. Es la forma misma, lo que estamos viendo es que se nos aparece como la forma misma de la zona del ser. La forma en el sentido
estricto de la palabra forma, de la forma de la zona del ser, o también es la aridez de la que habla Fanon, ¿no? La aridez de la zona del no ser, la máscara y la aridez, ahí está el esqueletismo, de la zona del no ser, máscara blanca. Y por eso hay una lucha por esa apariencia, una lucha que nosotros estamos llamando deseo de modernidad, y que está determinando la relación entre los oprimidos y los opresores. Entonces, para ir cerrando, lo que estamos viendo es que la estética en verdad es un gran distractor, un anestesiante del que podemos despertar, a través de lo que estamos llamando, en un diálogo que estamos haciendo con diversas personas en Venezuela, en distintos lugares, distintos espacios, estamos llamando las artes de la atención. Y esto nos regresa a Benjamin y a su noción de autor como productor, como operante, que no solo informa o abastece los aparatos de producción, sino que se asume él mismo como productor, transformador e innovador de los aparatos de producción. Y por eso es tan importante el problema de las técnicas, hacer énfasis en eso, ¿no, Benjamin? El problema de las técnicas de producción a favor del socialismo, dice Benjamin en el 34. Nosotros diríamos con José Bautista a favor de las comunidades de vida, ¿no? O si leemos a contrapelo a Benjamin desde el 40 al 34, es decir, desde la tesis sobre filosofía de la historia, más bien diríamos que a favor del tiempo mesiánico, a favor del tiempo mesiánico de la liberación, diría Juan José Bautista, ¿no? Entonces, podemos decir que la tarea de quienes producimos sonidos, visualidades, escrituras, movimientos corporales, o sea, los técnicos de lo que llamamos música, cine, literatura, los técnicos de lo que llamamos artes, pueden no solo comprender el desarrollo de sus técnicas dentro de los procesos sociales de producción, que es lo que pide Benjamin, sino que incluso puede comprenderlas como útiles en lo que Benjamin llama la cita con la historia, con las experiencias vividas de liberación y truncadas, las experiencias truncadas de liberación de nuestros antepasados y de nuestras antepasadas, no como experiencias del pasado, sino como experiencias actuantes en el presente, es decir, que las llamadas artes podrían y pueden, lo vemos, Fabiola lo demuestra, ayudar a convocar y a agenciar, o sea, a poner a actuar el tiempo mesiánico del que habla Benjamin y que nosotros conocimos y vivimos con Chávez. Por eso estamos hablando de la posibilidad de cultivar lo que hemos venido llamando con mucha gente esto de las artes de la atención. Artes no en un sentido estético, sino en un sentido más amplio y original de la palabra, ¿no? Que no se clausura en el concepto de artes de la modernidad, que como sabemos son dispositivos también secularizadores de las estructuras de poder simbólicas de la cristiandad, sino más bien como técnicas para la reproducción de la vida perdurable, de la vida, de las comunidades de vida, y que no se clausura en la música, la danza, el teatro o las imágenes visuales, ni en el concepto de percepción sensible, como planteó la estética, sino que más bien son técnicas o artes más amplias, artes de la atención, del estar siendo en el tiempo mítico de una mística de liberación, y que sabemos presente, porque lo hemos realizado, no por indagación teórica o interés antropológico, sino porque lo hemos vivido. Está presente en los pueblos amazónicos, pero también en los pueblos criollos campesinos racializados y en las prácticas de vida como el conuco y todo lo que sucede en torno al conuco y la construcción de comunidades de vida desde el conuco, que nos está mostrando la posibilidad de recordar que aquí en nuestra América existen técnicas de recuperación de ese estar en el mundo, de ese existir mesiánicamente en el mundo, y que incluso nos atrevemos a decir que van más allá de la noción de ser, y que son técnicas que nos pueden servir no solo para asumirnos como productores en el sentido de Benjamin, sino para asumirnos como reproductores de la comunidad de vida en todas las relaciones que establezcamos con el mundo y con la realidad. Técnicas para reinsertarnos en la totalidad de la comunidad de vida de la que fuimos y somos parte, de la que fuimos extraídos, separados, pero que en verdad seguimos siendo parte, y de la, no sin poca atención, y técnicas que nos permiten entonces una reconexión, una nueva vinculación, y que no serían entonces, insisto con esto y cierro con esto, no serían estéticas, sino más bien, creo que yo estoy planteando, proponiendo que pensemos más bien en el carácter místico de estas técnicas con un sentido de liberación. Y esto sería entonces mi propuesta. Muchas gracias, José Luis. Creo que aquí hemos estado
invocando y evocando al maestro Juan José en cada una de las intervenciones que han hecho. Y desde a mí se me fueron ocurriendo algunas cosas para comentar y provocar en este diálogo que intento iniciar entre nosotros en esta jornada, ¿no? Y un poco tiene que ver con lo que metódicamente el maestro nos enseñaba a la hora de preguntarnos por la cuestión del concepto, ¿no? Él planteaba que el concepto, que a su vez es el horizonte, y esto es interesante, porque horizonte en su etimología se refiere a límite, y límite al mismo tiempo en su etimología se refiere a definición. Con lo cual ahí de nuevo volvemos al maestro cuando nos decía, el contenido del concepto es la definición. Pero más allá de la definición o del contenido del concepto está el contenido de la definición. Y el contenido de la definición son relaciones concretas o las relaciones concretas que se realizan en la realidad que de alguna manera queremos nombrar con ese... queremos describir a partir de esa definición. Es decir, la realidad, a final de cuentas, es el contenido del concepto, porque de alguna forma u otra, por transitividad, termina formando parte constitutiva de este, ¿no? Y ahí entonces me preguntaba, escuchándolas, cómo, y estando muy en sintonía, muy en armonía con lo que plantea la intervención última que hemos tenido José Luis en torno a la problemática de la estética, ¿no? Me recordaba los trabajos que pudiera yo considerar paralelos a lo que nos plantea José Luis, de un Abdenur Prado con respecto a la noción de religión, ¿no? La modernidad inventa la religión y luego la utiliza como dispositivo de clasificación de, digamos, las espiritualidades, para entendernos, del resto de las experiencias de humanidad, por supuesto, utilizando como tipo la forma de la cristiandad, ¿no? El dualismo trinitario. Y esto ocurre además en todo un contexto donde el cuantitativismo asociado al positivismo estaba muy presente, y por lo tanto de esa clasificación, de esa imposición de la noción de religión a todas las demás experiencias de humanidad, surgen estas ideas de lo monoteísta, lo politeísta, ¿no? Porque si el criterio cuantitativo es el criterio último para dar la explicación sobre la realidad, pues opera también en torno a cómo operamos, ¿no? Cómo clasificamos operativamente las llamadas religiones monoteístas, politeístas, etc. Y creo que lo que nos propone José Luis es un camino a transitar en paralelo a lo que hace Abdenur, compartiendo que en efecto la estética es una invención absolutamente moderna, y que no habría dentro de un proyecto transmoderno la posibilidad de una estética liberadora, sino todo lo contrario, ¿no? Sería necesario la superación de la estética. Y ahí entonces lo vinculo y ya comienzo como una ronda de preguntas con lo que planteaban Fabiola y Fidel, porque hemos hablado del productor, del autor como productor, a partir del trabajo de Benjamin que ustedes han de alguna manera eh, trabajado para sus reflexiones en este espacio. Y mientras hablaban y mientras cuando leía el texto también me evocaba la idea de, bueno, ¿cuáles son las relaciones de producción a las que está sometido el artista? Porque no es solamente el tema de cuál es el contenido de la obra artística, sino cuál es la relación de producción de esa obra artística y dónde se encuentra. Y allí creo que es importante lo que han planteado Fabiola y Fidel, porque dan la posibilidad, o me dan la posibilidad, porque no lo había visto antes así,
de ir más allá del problema del lugar de enunciación. Y plantear el problema del lugar de creación. Y ya no como lugar epistémico, sino como lugar concreto, imbuido de un conjunto de relaciones, ¿no? Volvemos al tema de la relación entre concepto, definición y los contenidos de la definición. Y entonces, estando de acuerdo con José Luis en el que el contenido del concepto de estética, es decir, su definición, responde a las relaciones sociales de dominación, que por antonomasia toda relación social es una relación de dominación, tal como lo describe Juan José, y por eso su contrapartida es la relación comunitaria. Yo me preguntaría qué tipo de relación de producción artística se da en contextos comunitarios. ¿Cuál serían las características de la producción artística? Si luego esto abriría otra cuestión, y es que con el arte podemos aplicar la misma metódica, es decir, cuál es el contenido de la definición del arte, es decir, cuáles son las relaciones que están allí contenidas, y qué tipo de de qué tipo de relación estamos hablando en términos concretos cuando hablamos de producción de música popular, producción de plástica popular, de poesía popular, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuál es el contenido del arte como concepto? ¿Cuál es su definición? ¿Y cuál sería entonces el contenido de esa definición? Eh, lo dejo, lo dejo allí porque ya creo que con esto ahí para, para un seminario completo, pero un poco era la provocación que quería hacerles y que me iban surgiendo en la medida en que las escuchaba, ¿no? No sé Bueno, no qué. sé. Si quieren, hacemos una vuelta en el mismo orden. Arranco yo, después Fabiola y después José Luis. Así, digamos, como para ir poniendo pinceladas, ¿no? En ese temario que nos propone José Romero. Fíjate, cuando Benjamin propone así, ¿no? Si las relaciones sociales están determinadas por las relaciones de producción, ¿cuál es la posición de la obra literaria, artística, musical, etcétera? ¿Cuál es la posición de la obra dentro de las relaciones de producción de su época? De su época. Entonces, bueno, él parte acotando el asunto a un momento determinado, ¿no? Pero este análisis puesto así, ¿no? En función de las relaciones de producción, ¿no? Partiendo de la idea de las relaciones sociales, que ya son relaciones de explotación, como ya nos lo han bien explicado todos los maestros, ¿no? Que son que son relaciones producidas por la modernidad a partir de la idea de raza, que es lo que le da, digamos, origen natural y fundamento a la idea de clase. Esta categorización no nos serviría, es decir, este aparato crítico no nos serviría para irnos a la comunidad de parientes, si le decimos de esta manera, ¿no? Porque tendríamos que generar efectivamente un aparato de conceptos, unas definiciones con las que entonces comenzar a replantearnos cuáles son esas relaciones ya no sociales, sino comunitarias. Entonces, dentro de ese ámbito de vida, de las relaciones, digamos, comunitarias, que siguen vigentes hoy, ya también eso lo sabemos, ¿no? Y que, por ejemplo, incluso en espacios urbanizados y sumamente occidentalizados como la costa venezolana, seguimos denominándonos primos, primas y primos, incluso gente
que está recién conocida por el simple hecho que yo reconozco en esa persona que estoy acabando de conocer elementos identitarios, digamos, de dignidad, más que de identidad, elementos de dignidad que lo hacen mi otro, que lo hacen mi igual, que lo hacen mi pariente, ¿no? Sin irme demasiado en las profundidades con las que Karina Ochoa nos conversó el otro día del yo tú, del yo ello y del no, para terminar más bien como en un nosotros y nosotras comunitario. Bueno, partiendo entonces de allí, igual en el llano, la idea de pariente, en los llanos venezolanos, la idea de llamar al amigo, al conocido, pariente, independientemente de que no haya lazo consanguíneo, es igual una manera de reivindicar esa dignidad compartida, ¿no? Paisa hacia Occidente, hacia los Andes, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay evidencias, digamos, de un sentido comunitario de dignidad de la vida que está vigente, más allá, incluso más allá de los modos de vida comunitarios que se han todavía logrado mantener al margen de la occidentalización, ¿no? Entonces, bueno, esa ruta hacia allá, ¿no? Yo la veo transitándola a través del comer, por ejemplo. A través del comer, a través del cantar, a través del sembrar, ¿no? Como rutas existenciales hacia esa comunidad transmoderna de la que nos propone Juan José Bautista. Y bueno, ahí sí efectivamente tendríamos que generar otras denominaciones para hablar de arte dentro de la comunidad. ¿No es cierto? Porque así como la gente cultiva el conuco, cultiva el canto, desde ese mismo lugar que es el conuco. El conuco podría ser no solamente un lugar de enunciación, sino un lugar de creación y de crianza de la vida. Un lugar, digamos, en el que podemos compartir no solamente los saberes desde la perspectiva alienada, fragmentada, estancada, sino más bien un lugar para comprender y compartir los saberes desde una relación más de totalidad del saber, más de totalidad del ser inclusive, ¿no? Donde ética, estética, política y económica están entrelazadas de una manera absolutamente indivisible, que son además incomprensibles de una manera aislada. Entonces, bueno, allí yo siento que si tendríamos que darle nombre y ruta a aquello, está la ética de vida partiendo hacia una estética con la que comunicamos la ética de vida para entonces generar una política que nos permita tomar las decisiones de vida y una económica que nos permita entonces materializar esa vida. Bueno, digamos como una pincelada rápida para darle oportunidad a las compañeras y a compañeros. No, bueno, después de eso, yo creo que es eso, ¿no? Y que esas relaciones también van incluso más allá de esos parientes humanos, sino que tiene que ver también con los parientes no humanos, el Padre Sol, las hermanas montañas, qué sé yo, ¿no? O sea, esa visión más incluyente, o no sé si es la palabra exacta, pero bueno, en donde realmente el ser humano forma parte de esa naturaleza y de esa comunidad que lo contiene, ¿no? O que nos contiene, que la contiene, nos contiene. Y no solamente, además, esos seres no humanos, sino nuestros ancestros
que han sido humanos, pero que son ancestros, que están tal vez en otras dimensiones, pero que nos acompañan siempre, como decía Juan José, ¿no? Que andamos con los ancestros. Por eso cuando ocurren esos tiempos o esos momentos mesiánicos, pues nosotros andamos con todo eso, con toda esa ancestralidad que está allí y que ha estado, digamos, ejerciendo de alguna manera las mismas luchas que seguimos ejerciendo los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas relaciones que están allí? Yo creo que son todas esas, dependiendo cuál es el horizonte, cuál es el marco, pues las relaciones son las que están allí contenidas. Yo creo que igualmente, si es en este campo que por ahora llamamos de la estética, como si es cualquier otro, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver básicamente con ese contenido que le vamos a poner allí. Yo creo incluso, yo entiendo el planteamiento que hace José Luis, que me es muy interesante, sobre esto de la estética, y luego me pregunto si tal vez ese planteamiento esté muy relacionado con lo mismo que nos pasa con la razón o con la racionalidad, porque de repente podemos decir, achacarle todas las cosas de la modernidad a la razón, pero porque le estamos poniendo el contenido de la razón moderna a la razón que a lo mejor no necesariamente sea moderna, que a lo mejor en otros contextos y con otro horizonte de vida, otro horizonte de sentido, sea una razón otra, una racionalidad distinta, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, definitivamente tiene que, no sé si es definitivo, pero para la reflexión del momento, tiene que ver con ese marco y con ese horizonte de sentido en el que uno está como pensando y haciendo lo que hace, produciendo lo que produce, ¿no? O sea, yo creo que además lo de la producción tiene mucho que ver, bueno, con lo que llama Marx la dialéctica producción-consumo, y por eso también veo el canto y la música como parte o como posible, bueno, de hecho es así, porque la industria cultural, ¿qué hace? Toma estas músicas, las que sea, las que le sirvan, las que el pueblo se puede identificar más fácilmente, las vacía de contenido, de su contenido, digamos, originario, y las llena de este contenido que quiere que el capitalismo necesita que la gente consuma para seguir reproduciendo ese capitalismo y esa modernidad, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? De esa producción y de ese consumo. ¿Qué se necesita? Si estamos reproduciendo, si estamos consumiendo, estamos reproduciendo en el cuerpo, con el cuerpo, lo mismo. Entonces, mientras estemos consumiendo capitalismo y producción capitalista, pues estamos reproduciendo capitalismo y estamos reproduciendo además, finalmente, modernidad. Cuando estemos consumiendo eh, otro tipo de relaciones, o sea, productos, vamos a decirlo así, ramplonamente, productos que tengan otro contenido, pues podremos reproducir con nuestro cuerpo igualmente esos otros horizontes de sentido. Por eso creo que efectivamente, independientemente de que haya, bueno, aniquilaciones y olvidos y estos borramientos, digamos, que hemos tenido históricamente, creo que igual el cuerpo y la subjetividad guarda esas memorias que pueden producir, crear esto que nos permita, bueno, tal vez agarrándonos de elementos, por ejemplo, así como del alimento, como de la yuca, como de el casabe, ¿no? De esas cosas que se producen. El casabe producido a partir de la yuca, que es un alimento que tenemos, bueno, ancestralmente lo estamos produciendo desde hace muchos ancestros atrás, eh, y que, bueno, la agroindustria alimentaria ha podido incluso hacer una semilla del maíz, ¿no? Que también es como un cereal así como muy importante para nuestros pueblos de este lado del mundo. Y sin embargo, de la yuca no han podido hacerlo. En el tiempo que estuvimos aquí
antes de la pandemia, ya en Venezuela había una situación muy difícil con el tema directamente de la alimentación. Ahí nos atacaron directamente por la alimentación y bueno, la gente ya no había, bueno, harina pan, esta harina del maíz, etcétera, y la gente que estaba comiendo, la gente estaba comiendo yuca, la gente estaba haciendo arepas de yuca y comiendo yuca en todas las formas posibles que se nos ocurrió, comiendo tortas de yuca, haciendo, bueno, de todo con la yuca. Es decir, que finalmente ahí tenemos como bueno, un cable a tierra, pues la yuca para mí ha sido como una especie de cable a tierra en esos momentos incluso más de mayor, que se pueden llamar crisis, de mayor crisis, pero que entonces requieren de una mayor conexión con eso que somos profundamente. Bueno, lo dejo hasta ahí. Bueno, que ya va, Fabiola ahorita me activó ahí con esa pregunta sobre que si no habría algo así como una racionalidad, o sea, si comparamos la razón con la estética, digamos, y hablamos de una racionalidad premoderna, por ejemplo, ¿por qué no pudiésemos hablar de una estética premoderna, no? Eso es como, una cosa como, veo que siempre es como, aparece esa pregunta porque tenemos como una fidelidad con la palabra estética, y sobre todo en el mundo del arte particular, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que yo veo es que, o sea, cuando vemos cómo se construyen los conceptos y qué realidad hay detrás de esos conceptos, como ahora estaba recordando el gozo. Si uno revisa como las genealogías del concepto de razón y llega a la noción de logos y a la noción de Sofía, uno puede llegar, como Lefi Kate Passant también lo plantea, uno puede llegar hasta Egipto. Si uno puede ver como que esa cosa que se llama Sofía y que luego también se llama logos y que luego se llama ratio y que luego aparece nosotros como razón, es un término que tiene como una genealogía que uno puede ver ahí que sus contenidos han estado en disputa, que tiene que ver con disputas geopolíticas de pueblos de esos tiempos, para no utilizar estratégicamente la palabra antigüedad, y que por ende esa disputa puede implicar una posible resignificación de la noción de razón. Porque nada más que irse al mundo griego y ver la disputa que plantea Sócrates con los llamados presocráticos respecto a la noción de logos, ahí tú estás viendo bueno, que lo que hizo Platón fue una resignificación interesada, políticamente interesada, de una noción anterior a Sócrates, que se puede rastrear hasta Egipto. Y a lo que llamamos Asia también, ¿no? No pasa lo mismo con el concepto de estética. Es decir, si lo que hacen, bueno, esto me tardaría un rato hacerlo, no lo voy a hacer, pero invito a revisar la genealogía del concepto de estética. Porque cuando buscamos su origen, primero vemos que el origen que plantean los alemanes es falso. Los alemanes dicen que estética viene de la palabra éstesis. Esto lo repetimos además todos, coloniales y descoloniales. Viene de la palabra éstesis o aistesis, y que dicen, y significa percepción de los sentidos. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Hay un par de gente que viene investigando esto con calma y nos están haciendo ver que aestesis no significa percepción de los sentidos, nada más. Incluso en los mismos textos platónicos, la palabra aestesis, cuando aparece también como percepción cognitiva, incluso de conceptos lógicos, no solamente como percepción de los sentidos. Lo que hacen los alemanes es clausurar ese concepto, que además no era un concepto sustantivo en el mundo griego. Es decir, Platón no hizo una estética, o Aristóteles hizo una estética, hizo una poética, que no es lo mismo. Y Platón tiene diálogos sobre la belleza y sobre el amor, que no es lo mismo que una estética, ¿no? Entonces los alemanes extraen esa noción compleja y amplia de los griegos
y como están siempre reinventando la antigüedad a su favor, lo clausuran en ese concepto de percepción sensible, que lo que estamos viendo es que lo que está generando al final es un campo de poder para controlar la subjetividad. Pero bueno, ahí lo dejo, porque eso sería muy largo, porque las preguntas de José son también encantadoras. Y ahí a la pregunta de cuáles serían las relaciones de producción de las artes en contextos de comunidad de vida, claro, esa pregunta tiene todos los problemas que está planteando Fidel, ¿no? Porque, como mismo dice José, bueno, la misma noción de arte ya es problemática en comunidades de vida, ¿no? Ya es como esta cosa, un etnocentrismo, ¿no? Buscar, que es además lo que hizo siempre justamente la estética y la historia hegemónica del arte, ¿no? O sea, buscar las artes en todos lados, ¿no? Empezamos a hablar de las artes Yanomami y de y de las artes prehispánicas y de las artes hasta en la sopa, donde sea, ¿no? Donde no se daban relaciones de producción que hicieran posible la creación de una cosa así como lo que nosotros llamamos arte, ¿no? Entonces, pero lo que sí vemos en las comunidades de vida es que eso que nosotros llamamos hoy día arte, que yo lo voy a sacar de ahí, voy a hablar más bien de la producción de sonidos, de movimientos corporales, de visualidades, etcétera, ¿no? Están vinculados, o sea, se dan como relaciones de producción mística, como relaciones de producción místicas materiales, obviamente, ¿no? No de un misticismo idealista, sino de una materialidad mística muy concreta, ¿no? Son relaciones más bien cósmicas, no antropocéntricas, ¿no? De una temporalidad mítica, ¿no? Con técnicas muy específicas, ¿no? Entonces, ahí no es posible diferenciar los sonidos, la producción de sonidos, de la producción de la yuca, por ejemplo, del conuco, o la producción de movimientos corporales y de bailes con la comunicación con los ancestros y las ancestras, ¿no? O sea, no es posible extraerlo y tratarlos como arte. Eso es lo que hizo históricamente la modernidad. Nosotros no pudiésemos hacer eso. A mí me parece interesante, importante la propuesta de Fabiola de que a través del canto podemos convocar esa memoria en nosotros de esas relaciones comunitarias, de comunidades de vida, de esas relaciones de producción de las comunidades de vida, ¿no? Pero entonces, claro, es un canto que nos reconecta, bueno, nos debería reconectar con la intención de recuperar en nuestras vidas concretas esas otras formas ahora ya totales de reproducción de la vida. O sea, yo creo que Fabiola, no hacemos mucho cantando y escuchándote cantar y seguir comiendo lo que produce la industria, ¿no? En Caracas, además. O sea, hay todas unas exigencias de no solamente un giro descolonial, sino de un giro pragmático, ¿no? Un giro existencial. Y ahí otra vez cito a Juan José, que le estaba como muy, mucho con esa intención, ¿no? Entonces, por último, pues me parece que ahí como para responder, yo creo que el tema del conuco y la producción de selva son fundamentales para poder entender, para poder adentrarnos y vivir, porque al final estas cosas no estamos planteando como teoría, estamos buscando formas de vivir más allá de cómo estamos viviendo, porque no aceptamos cómo estamos viviendo. Entonces ahí, pues sí que el canto, ahí sí que los sonidos, ahí sí que todas estas cosas que llamamos artes tienen esa posibilidad de reinsertarnos fuera de ellas mismas. Es como una cosa ahí medio complicada. Y ahí, por último, nada más un comentario, José, que hablabas al principio de que esto que estamos haciendo se parece a lo que se plantea Prado, que por cierto lo escuché aquí, escuché la conversación que tuviste con él. Y sí, me parece interesante hacer esas conexiones y también ahí nos sentimos muy identificados con la propuesta de este libro de la cárcel del feminismo, que también va por la misma onda, pues, ¿no? Así como Prado ve la religión, Sirín ve el feminismo, ¿no? Y bueno, y así, como por esa línea estamos, ¿no? Sí, pues bueno, ya estamos sobre la hora, nos quedan unos 10 minutitos. Habíamos planteado una hora y media. Llevamos una hora y 20 exactamente. Queda como para una última ronda muy cortita de cada una.
Y yo quisiera puntualizar sobre esto último que has dicho, José Luis, además agradecer la sintética, hiper apretada genealogía de la estética que acabas de hacer. Eh, ya quisiera yo tener esa capacidad de síntesis. Este, porque de nuevo pasa lo mismo con la noción de religión, que en el mundo romano la palabra religio eh, eh, era una interpelación a aquello que te conmueve. Se preguntarle a alguien por cuál era su religión, era preguntarle por qué era qué es lo que te conmueve. Mientras que, bueno, eso luego en la mal llamada Edad Media va a cambiar, y ahí la lingüística, lingüista francés que de colonial no tenía nada, Van Benís va a mostrar cómo es imposible desde el punto de vista de la estructura del latín declinar religare de religión. Y pasa más o menos lo mismo con la estesis y la estética, ¿no? Se dice que religión viene de religare, ¿no? Y todo este cuento, toda historia, vamos, hay estudios lingüísticos que muestran que es imposible esa declinación dada la gramática del propio latín. Pero con lo que has dicho creo que se le puede dar la vuelta o hacer una vuelta de tuerca, como se suele decir, con respecto a la relación entre estética y mística. Porque entonces si te entiendo o bien, o si, digamos, sigo lo que vienes planteando, la estética sería, en esta idea de la modernidad como proyecto secular de la cristiandad, la estética sería la forma en la que la modernidad oculta la mística del capital. Siguiendo aquello que nos planteaba también Juan José Bautista desde Benjamin, digamos, retornando ahora al origen al texto que detonó la conversación, del capitalismo como religión. Y ahí sí pudiera decirse, entonces, que la estética como fenómeno moderno, es, a riesgo de ser redundante y de repetirme, es justamente la manera en la que se oculta la mística del capital. Entonces ya no vendría a ser esta relación entre razón y racionalidad, como nos explica Juan José, ¿no? De cómo Occidente colapsó la racionalidad moderna con la facultad humana de la razón, del logo, como lo queramos llamar, sino que con el caso de la estética ocurre otra cosa. Que si lo queremos en un sentido marxista clásico, sería en el campo de las ideologías, ¿no? Y si nos remitimos a nuestro Ludovico Silva, la estética sería el gran momento de la plusvalía ideológica. Es con la estética que se produce la plusvalía ideológica. Exacto. Un poco, sí, sigo lo que vienes diciendo, y me parece una idea muy potente para Pero no seguir. solamente, no solamente en la que se oculta, José, estoy pensando, o estamos pensando, porque todos estamos hablando en verdad en diálogo con un poco de gente, que es donde se practica ocultamente la mística del capital. O sea, porque son una serie de rituales, al final, que parecerán no ser rituales, pero que en efecto lo son. O sea, no solamente oculta la mística, sino que es donde se ejerce el ocultamiento de la mística y esa mística oculta, ocultadamente, digamos. Algo así. Sí, y ahí, en ese sentido, creo que abre un campo a lo que han planteado Fidel y Fabiola, en el sentido de comenzar a pensar esas relaciones, los contenidos de esas relaciones comunitarias, ya no desde las amarras que produce la estética, sino directamente desde la mística, ¿no? Como acto de trascendencia que implica todo acto de vida, porque como planteaba Oyegumi, la autora de La invención de la mujer, hace un par de años en un foro en el Museo de Arte Contemporáneo acá en Barcelona, ella, alrededor de la idea de propiedad, decía que en el mundo yoruba la propiedad estaba vinculada a una comprensión no solo de la tierra, sino del tiempo también. Es decir, la tierra pertenece a los que estuvieron, a los muchos que estuvieron antes, a los pocos que están y a los muchos que vendrán.
Y en ese sentido, creo que es la mejor manera de definir toda experiencia como experiencia mítica, ¿no? Que es porque es esa relación con con quienes estuvieron, con los ancestros, con los parientes que no están físicamente con nosotros, por decirlo de alguna manera, con los que están y con los que vendrán. Y ahí se abren, creo que montones de posibilidades para, no para teorizar, sino para comenzar a identificar críticamente aspectos de la realidad que apuntan hacia otras maneras de existir, porque tampoco la intención es teorizar, ¿no? Entonces, dicho esto, nos quedan 5 minutos, que pueden ser un poco 5 largos para que cada quien se tome allí el tiempo que necesite, para hacer una última ronda de cierre y de despedirnos. De verdad, gracias por el tiempo, gracias por esta nutritiva conversación que hemos tenido y que seguramente continuaremos. No sé si quieren hacerlo en el Bueno, mismo orden o... sí, sí, en el mismo orden, está bien. Fíjate que hablando de la ritualidad de la estética como mística ocultada por la cristiandad en la modernidad, están todas esas ritualidades que hemos denominado conciertos en el ámbito de la música, ¿no? Justo estaba Y que pensando, son, era la misma, disculpa, era exactamente lo mismo que estaba pensando mientras escuchaba a José Luis. Toda la ritualidad de un concierto. Tal cual. lo que uno se viste para ir al concierto, sea uno que va a tocar o va a escuchar, lo que uno come, lo que uno toma, es decir, lo que uno fuma, con quienes se encuentra, en la manera que uno se encuentra. O sea, es todo un rito que se ha desacralizado, ¿no? Y que tiene, digamos, como fondo la celebración del capital, el dios capital, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? En esta, en esta idea de modernidad. Claro, la solución no puede ser transformarlo en un mitin político, como plantea Benjamin, ¿no? Es decir, la idea no es ponerle un texto que convierta eso en un mitin político, porque bueno, al final lo que estamos es reproduciendo una ideología que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese lugar? Así como el conuco podría ser el lugar de creación, ¿no? ¿Cuáles serían los lugares y cuáles serían los sujetos y cuáles serían las músicas para que ese concierto se convirtiera, por ejemplo, en un tojé dentro de la modernidad? El tojé es la fiesta, digamos, más importante del mundo pumé, y que tiene, digamos, a la música como centro, a la música y a la danza como centro de esa actividad comunitaria. Y es una actividad comunitaria que sirve para la conexión con los mundos en el que estamos, digamos, en esta dimensión, pero también con nuestros antepasados, pero también con los espíritus y también con los dioses. Entonces, hay una multidimensionalidad allí que existe y que se hace, digamos, presente a través de ese encuentro, a través del tojé. Y esa es una, digamos, una experiencia vivencial que obviamente que es mucho más poderosa que eso que denominamos experiencia estética o experiencia sensible. Bueno, yo siguiendo por esa misma ruta de Fidel, pienso, claro, el tojé, pero el tojé es como algo muy, uno diría, ¿no? Bueno, pero son pueblos que están conectados con esa tierra, con esa forma y tal. Pero también tenemos, digamos, con nuestra modernidad que tenemos bien, ¿cómo se llama? Engullida. Engullida y bueno, ahí metabolizada, la fiesta, y uno lo sabe porque ahorita, porque uno es músico y se reúne con músicos y las fiestas son para cantar, para tocar, para cantar cosas que uno normalmente no canta, etcétera, ¿no? Pero antes yo me acuerdo que igual yo me reunía con mis amigos y con mis familiares que no eran músicos profesionales, igualito uno se reunía para cantar y uno cantaba de todo y todos hacíamos coro o todos cantábamos la canción de arriba abajo y es el lugar también en donde
hay una persona que es como la que sabe tocar el cuatro, entonces como que de alguna manera ejerce una cierta didáctica o una forma pedagógica de hacer ciertas cosas, o el que sabe cantar tal vez mejor tal canción, entonces es el que enseña cómo se hace tal cosa, o el que sabe tocar mejor el tambor. Eso lo ve mucho uno todos los años con las parrandas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy colonial, la cuestión de la Navidad, y sin embargo, allí se ejercen un montón de cosas que son como muy nuestras, ¿no? Esas músicas y esos encuentros, ese lugar para el encuentro, para cantar juntos, pero además para decir, mira, pero esto así, no, pero ese verso no es, pero hazlo así, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay como un intercambio que es muy importante, que no es el toje, que ya tiene como, bueno, todo un montón de otras cosas allí, y sin embargo, se siguen, digamos, hay mecanismos que permanecen allí como recreando de alguna manera esas cosas de donde puede surgir ese nuevo horizonte o ese otro horizonte de vida, ese otro horizonte de sentido. Adelante, José Luis. Yo estaba pensando más bien en el ejemplo de cosas como el Excelsior Gamma o, ¿cómo se diría eso, José? Estos grandes supermercados que acumulan toda esta cosa de llamados alimentos, o sea, donde la industria, se reúne, ¿no? Se concentra, ¿no? Que son también, porque solemos hablar de estética y pensamos en las artes, las llamadas artes, pero el asunto es que esto está en todos lados, ¿no? Entonces, y en uno de los lugares en que está con más fuerza y es más invisible, es justamente en la llamada alimentación, ¿no? Y en estas grandes industrias. Entonces, son también templos, ¿no? O sea, así como un centro comercial es un templo del capitalismo, eso está como más claro, y como dice, decía Dussel, que todos ellos dicen esta cosa de lo que ve, lo que él ve. Recuerdo Dussel en una clase decía, lo que él ve es pura sangre chorreando. En un centro comercial no va a haber un templo de sangre chorreando, ¿no? Entonces que está invisibilizado. Y está invisibilizado por mecanismos justamente estéticos, ¿no? Lo mismo pasa con la alimentación. Cuando tú entras en esos lugares y tú ves la forma de los pepinos, la forma de los pimentones, de los pimientos, o sea, hay mucha importancia. Uno sabe además que ha estudiado eso, toda la comida que se bota en todo el proceso de producción por adaptarse a las exigencias estéticas de ese templo al que vamos como creyentes, pues. O sea, vamos a cumplir un ritual de misticismo, de unión con el Dios del capital, ¿no? Lo que pasa es que los mismos mecanismos lo encubren y ahí todo el asunto de la secularización, o sea, los mecanismos de secularización en la estética son muy importantes, pues, ¿no? Y eso, tú ves que no solamente ese es un templo, o sea, no solamente la mística que la estética encubre y produce el capitalismo está en ese sitio donde vamos a comprar, sino que esa misma mística la vas a ver incluso en el productor de esos alimentos. Es decir, yo he estado en lugares, he vivido cerca de lugares donde se producen estos alimentos para la industria agroalimentaria, que son además, digamos, de una agricultura que llamamos como de minería agrícola, que eso es una expresión de alguna gente en los Andes, una gente crítica de este tipo de siembra, y que, me acuerdo del señor Onías me contaba, me decía, él utilizaba esa expresión. Esto es minería agrícola, lo que es. Entonces tú ves que hay toda todo el proceso de producción, es un proceso de producción de envenenamiento, pero es un proceso de producción que está como, esos campesinos son como fieles, ¿no? a los productos agroquímicos, son fieles a las exigencias de los patrones de consumo que la ciudad nos impone para la producción, y ahí se queda en el piso, en una siembra de pimentones, se puede quedar en el piso cestas, kilos, muchísimos, es decir, sacos enteros de pimentón solamente porque no son viables, no para el mercado nada más, sino para la creencia, para la producción, la reproducción de la creencia en el mercado, ¿no? Entonces ahí
me interesa mucho ver el asunto de la estética. Y en otro sitio que me interesa ver, y aquí lo dejo solamente, lo voy a enunciar nomás, no voy a comentarlo, es cómo opera también en el sistema clínico y en el sistema farmacéutico. O sea, toda la atención y el esfuerzo y la energía que pone el sistema clínico y odontológico, por ejemplo, en los asuntos de la estética, ¿no? De esta creencia, la producción de esta creencia, de este misticismo. Bueno, ya estamos un poco pasados de tiempo, quedan un montón de cosas por comentar. Yo apostaría porque estos encuentros los podamos seguir realizando y dejar testimonio a través de este medio de historias globales del sur o de cualquier otro, de estas conversas. Y además les digo a José Luis, a Fabiola y a Fidel que para cualquier también proyecto conversatorio que quieran plantear, pues este espacio está a la orden, es suyo también para producir contenido y que quede algún registro en alguna parte, y no digo solo por donde se cuelga, por donde sale la plataforma por la que sale este canal, sino en general para tener el registro también eh, en video de estas conversaciones, ¿no? Vuelvo, no me queda más nada sino agradecerles de verdad eh, esta conversa que ha sido tan rica, tan en familia eh, y creo que tan oportuna también, ¿no? En estos momentos que atravesamos a escala planetaria. Y a los que